El tema que me fue asignado por parte de la coordinación fue la inmunidad innata o inespecífica para el curso de microbiología y parasitología médica del ciclo 2 2020. Una consulta, José, ¿qué otras clases han recibido antes de esta? Ya recibieron generalidades del sistema inmune y órganos linfoides primarios y secundarios. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Bien, ya habiendo recibido esas dos clases que son como un fundamento para ir entendiendo el resto de clases de inmunología, vamos a iniciar la clase. Probable hagamos un espacio de unos 5 minutos ahí para que descansen o se puedan levantar, porque la clase sí creo que vamos a ocupar hasta ahí por las 12:15, 12:20, para que después se puedan ir a almorzar. Estos son los objetivos de que la coordinación puso en la asignatura. El objetivo general es interpretar la estructura y función de los diferentes elementos que conforman la inmunidad innata, con énfasis en las barreras físicas, sustancias o moléculas participantes y mecanismos de la fagocitosis. Esos mecanismos de la fagocitosis los van a estar viendo en todo el proceso de todas las clases, que es un mecanismo utilizado tanto por la inmunidad innata como la adquirida. Los objetivos específicos, pues, definir la inmunidad natural y sus características, describir distintas barreras y sustancias con la defensa innata, reconocer algunas moléculas, receptores o sustancias que participan en la inmunidad innata. Y este es el temario de clases que vamos a tratar de desarrollar en esta hora y media. Confírmeme de que ven el cursor del mouse. Sí se ve. Ok. Bien, como han de haber visto en la clase inicial de generalidades del sistema inmune, una de las funciones principales de la inmunidad es la protección. ¿La protección contra qué? La protección contra microorganismos, patógenos o no patógenos. La protección contra toxinas, sean producidas por microorganismos o sean de otro tipo de origen. La protección contra alergenos y también la protección contra células que se han transformado o que tienen un comportamiento proliferativo anormal, o también llamadas células tumorales. Entonces, una de las funciones principales de la inmunidad es protegernos contra este tipo de agresiones. En ese proceso de protegernos, se echan a andar una serie de mecanismos, algunos simples y otros bastante complejos, que podemos resumir en esta lámina. Quizás una de las características es que la inmunidad en general puede discernir o diferenciar entre lo que es propio y lo que es ajeno. Puede de igual manera ser una respuesta específica o una respuesta general o no específica, ¿sí? Y por tanto, la específica también le llamamos adquirida y la no específica le llamamos innata, tal cual como aparece en el título de la clase. También otra característica importante de la inmunidad es que es no adaptativa en el caso de la innata y adaptativa en el caso de la específica o adquirida. Siempre la primera respuesta ante cualquier agresión, sea microbiológica o no, va a haber una respuesta inicial. Esa respuesta inicial generalmente es desencadenada por la respuesta inmune innata, pero conforme va avanzando el tiempo y el abordaje de la agresión por parte del sistema inmunológico, se va generando esa respuesta inmune adquirida que en algún momento termina desarrollando algo que se llama memoria inmunológica, lo que nos permite que en un segundo contacto, pues esta respuesta sea mayor y más efectiva. Pero siempre hay una participación inicial de la respuesta inmune innata. Sí, la respuesta inmune innata siempre va a ser parte de la respuesta primaria, ¿sí? Siempre va a ser parte de esta respuesta primaria,
Más sin embargo, la adquirida o adaptativa pues va a tener una respuesta más importante en la respuesta inmune secundaria. Es decir, cuando tenemos un segundo contacto con ese patógeno, es poco el papel que tiene la respuesta inmune innata y es más importante el papel de la respuesta inmune específica adquirida o adaptativa. Otro aspecto bien importante es que en general la respuesta inmune innata es local, ¿sí? Y la respuesta inmune específica tiende a ser más sistémica. Sin embargo, de local a sistémica, tanto la respuesta inmune innata adquirida se traslapan en algunos momentos. A veces la respuesta inmune innata puede dar una respuesta sistémica y a veces la respuesta inmune adaptativa o adquirida puede dar reacciones bastante localizadas y muy delimitadas, ¿sí? Lo otro importante es que la inmunidad puede ser activa o pasiva, eso se los han de ver explicado en la clase de generalidades. Y este es un aspecto muy importante, que la inmunidad puede hacer uso para su respuesta de células y de sustancias humorales, ¿sí? Y por lo tanto puede haber una respuesta celular y una respuesta humoral. Tanto la respuesta inmune innata como la adquirida echan mano de mecanismos celulares y humorales para la respuesta ante una agresión. Entonces, esta lámina lo que nos está diciendo es que hay una integración entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune específica o adquirida. Si bien es cierto, en un segundo contacto tiene un papel más preponderante la respuesta inmune específica, siempre la respuesta inmune innata juega un papel en toda la respuesta inmunológica. Entonces, otras características de la respuesta inmune innata es que la innata, natural o inespecífica, es antígeno independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, le da igual que sea una Salmonella typhi, que sea un Streptococcus pneumoniae, que sea una Shigella. A la respuesta inmune innata no le interesa, es más, no sabe reconocer cuál es Salmonella typhi, cuál es Shigella, cuál es Streptococcus pneumoniae, no puede. Sin embargo, siempre monta una respuesta contra esos microorganismos, ¿sí? Y por lo tanto, la respuesta inmune innata no tiene que ver con un antígeno en particular, sino que monta respuesta a aquellos antígenos comunes entre los microorganismos que son detectados como extraños para el sistema inmune. En cambio, la adaptativa, pues son antígenos dependientes. La respuesta inmune innata es inmediata, puede ir de segundos, minutos, hasta horas. En algunos libros ustedes van a encontrar que hasta dura algunos días. Y la respuesta inmune específica, pues pasa por una fase como de latencia en cuanto todavía está muy temprana la agresión y la respuesta inmune innata está haciendo su papel, pero pronto esa respuesta inmune adaptativa pues pasa a una respuesta antígeno específica, ¿sí? Que va a dar como resultado una memoria inmunológica. En el caso de la innata, esa respuesta que fue antígeno independiente, la que le dio origen, fue inmediata, continúa siendo, dado su origen, antígeno inespecífica, ¿sí? Y al final de la respuesta inmunoadaptativa va a haber memoria inmunológica, pero en el caso de la innata no habrá memoria. ¿Qué significa esto? Que esta respuesta inmune innata, en un segundo contacto, va a reaccionar de la misma forma, con la misma intensidad, ¿sí? En cambio, la adaptativa, en un segundo contacto, va a actuar rápido, con mayor intensidad y efectividad contra el antígeno específico que le dio origen. Entonces, es una de las grandes diferencias de la respuesta inmune innata que es importante tomar en cuenta. Sin embargo, a pesar de estas características o estas diferencias, a través de estos mecanismos que son particulares para cada uno, siempre logran detectar, y es lo importante, lo propio de lo extraño. Y con esto, pues, defienden a nuestro organismo de agresiones. Entonces, veíamos que la inmunidad innata hace uso de mecanismos celulares y humorales para defender. Sin embargo,
previo a que estos mecanismos celulares y humorales tengan que ser utilizados ante una agresión, normalmente nuestro organismo está protegido por barreras que son consideradas parte también de la inmunidad innata, y estas barreras nos protegen contra las agresiones. Estas barreras anatómicas, como la piel, hay barreras físico-químicas, las grasas, algunas quimiosinas, ácidos que se producen en la piel y en las mucosas, se comporta entonces estas mucosas y esta piel como barreras físico-químicas y biológicas, porque también la flora normal de la piel, de la mucosa, juega un papel importante en la defensa. En el caso de la barrera física, la piel, pues, solo puede ser atravesada cuando hay una pérdida de solución hay una solución de continuidad, es decir, una herida, un rasguño, una punción, etcétera. Entonces puede afectarse. La piel intacta, como el de la jovencita que se ve acá, pues nos está protegiendo contra las agresiones. Si no tuviéramos esa piel, realmente, pues, todo nuestro organismo, no tuviéramos la piel o el tejido celular subcutáneo que nos protege, pues todos nuestros organismos estarían mayormente expuestos a un riesgo. El otro aspecto importante de la barrera son las mucosas, que con el mucus y el peristaltismo impiden que agentes extraños ejerzan acción o puedan infectarnos, ¿sí? Que es otra de las barreras muy importantes de defensa. La acidez gástrica también nos protege en la mucosa gástrica contra los agentes agresores. En el caso de la mucosa orofaringia, mucosa nasal, tenemos, tenemos tejido mucoso, ciliado, estratificado con células caliciformes que producen moco, y ese moco hace que microorganismos sean atrapados, y los cilios, con su movimiento hacia afuera, provocan que sean eventualmente eliminados como otro mecanismo de defensa muy, muy efectivo. Otro aspecto importante es el factor mecánico en estas mucosas, como la tos, el estornudo. Sí, el peristaltismo intestinal hace que no pueda estar un grupo de microorganismos en un solo lugar, sino que con el mucus y el contenido gastrointestinal, pues si el peristaltismo, esto se va evacuando destinado en las heces. Es decir, el peristaltismo juega un importante papel en personas con problemas de peristaltismo y todo, pues hay más posibilidades de traslocación bacteriana y que estas personas puedan sufrir una peritonitis. Esto se da mucho en personas que pasan encamadas durante un buen tiempo. La orina, pues, es otro mecanismo de defensa, pues está de alguna forma lavando el meato uretral frecuentemente, y eso evita, pues, el que se alojen bacterias. Las lágrimas, que por supuesto hay que evitar a toda costa hacer que se derramen lágrimas, pero aún así las lágrimas son saludables desde el punto de vista estrictamente inmunológico y también emocional, ¿verdad? Entonces las lágrimas y en la mucosa conjuntival juegan un papel muy importante en el control de defensa contra microorganismos que nos agreden. La descamación en la piel, en la mucosa, también juega un papel muy importante porque se está renovando constantemente esa barrera, y con esa descamación pues también se eliminan microorganismos. Entonces las barreras juegan un papel muy importante hola Angelita, un papel muy importante en la defensa de nuestro organismo. Cuando hay solución de continuidad de esta barrera, entonces estos microorganismos pueden accesar a nuestro organismo. Entonces, en estas barreras físicas también hay otras barreras que quizás no las vemos, pero que están presentes. Por ejemplo, el pH ácido del estómago, las lisosimas en las lágrimas, la orina, ¿sí? La mucosa vaginal, el pH ácido de la vagina, ¿sí? Provocado por los lactobacilos, genera un ambiente que hace improbable que bacterias o microorganismos patógenos se puedan alojar, pero sí permite que haya la presencia de bacterias de la flora normal. Las sales biliares, los ácidos grasos
en el tracto gastrointestinal también juegan un papel importante como barrera química contra microorganismos patógenos. Las muraminidasas, pues ya las había mencionado en la lágrima, en la saliva, están presentes en la mucosa que contribuyen al control de microorganismos que puedan ser dañinos. En el caso del semen, la espermina que está contenida en el semen también es un mecanismo de defensa. La betalicina que producida por las plaquetas también es otro mecanismo de defensa. Las lactoperoxidasas que va en la leche y que también se encuentra en la saliva. Y la lactoferrina que quela el hierro y por lo tanto afecta el metabolismo de algunas bacterias. La transferrina que compite con las bacterias por el hierro y por lo tanto les elimina un elemento importante para el metabolismo bacteriano, sobre todo de bacterias patógenas, y con esto pues evita que se puedan alojar y establecer un proceso infeccioso. Entonces las barreras químicas, al igual que las barreras físicas, juegan un papel importante en el control de la infección. Otro aspecto no menos importante y últimamente se ha dado mucho el estudio de la flora bacteriana normal de nuestro organismo, incluso a través de estudios de metagenómica. Hoy es uno de los focos de estudio más importantes para determinar realmente el papel que juega toda la flora bacteriana normal del ser humano, porque en algún momento se creía que es un proceso simbiótico en donde contribuía solo a la defensa contra otros microorganismos, pero hoy se está estudiando que juega otro tipo de papeles muy importantes en nosotros. Pero en lo que respecta a la clase, la flora microbiana normal que se encuentra en piel, en mucosa del intestino, mucosas genitales y vaginales, en la piel, en la superficie dérmica, en las glándulas sebáceas. Entonces, tenemos realmente en todas estas superficies que les he mencionado una población muy heterogénea, ¿sí?, de microorganismos, algunos grupos bacterianos muy particulares de alguna zona que por competición de nutrientes, por competición de hierro y por competición por otros mecanismos, pues evita que microorganismos patógenos, incluso por producción de algunas bacteriocinas, evita que otros microorganismos, principalmente bacterias patógenas, puedan alojarse en los sitios donde ya se encuentran ellos. Entonces, la flora bacteriana normal juega un papel fundamental también en la defensa del organismo. Ejemplo clásico es cuando tratamos con antibióticos, sobre todo a los niños y sobre todo aquellos antibióticos fuertes, que barremos la flora intestinal, inmediatamente estos niños sufren de procesos diarreicos por otros microorganismos que normalmente no se podrían establecer a no ser que eliminemos o alteremos la flora microbiana normal. Entonces, eso demuestra el papel importante que juegan estas bacterias en la defensa de nuestro organismo. Entonces, la flora, en conclusión, la flora bacteriana normal pues es otra barrera muy importante para la defensa de nuestro sistema inmunológico. Pero tenemos todo esto, pero ¿qué pasa? Y les dejo esta pregunta porque así quiero que lo estudien. ¿Qué sucede cuando un microorganismo logra penetrar los mecanismos de defensa externos? Esas barreras físicas, esas barreras químicas o biológicas que también conocemos, la piel, las lágrimas, la mucosa conjuntival, intestinal, vaginal, genitales, la flora bacteriana, también la conocemos como primera línea de defensa. ¿Qué pasa cuando un microorganismo logra sobrepasar esta primera línea de defensa? Entonces, cuando sucede eso, que estos microorganismos que fueron contenidos por nuestras barreras físicas o químicas y no lograron penetrar esta línea de defensa, pero en algún momento esas barreras físicas, químicas, esas barreras biológicas fracasan en detener estos microorganismos, ¿sí? Y entonces, al penetrar estos microorganismos, entra en acción la segunda línea de defensa de la inmunidad innata, que es la que vamos a ver
a continuación. Esta segunda línea de defensa, que ya no son barreras, esta segunda línea de defensa hace uso de mecanismos celulares y humorales mucho más efectivos que las sustancias que se utilizan en la primera línea de defensa. Estos mecanismos humorales pueden ser secretados o solutos. En el caso de los secretados, esto lo han de haber visto en la primera clase de generalidades. Están las citocinas, las prostaglandinas, los leucotrienos, histamina. De esto todo el mundo habla de histamina, sobre todo cuando tiene gripe. Hay inmediatamente a comprar antihistamínicos. También tenemos como sustancias secretadas la RNasa y la DNasa. Estas, de hecho, en nuestras manos, en las palmas de las manos, en toda nuestra piel, se está secretando incluso sin que haya ninguna agresión a nuestro organismo, o por lo menos ninguna agresión evidente. Se produce RNasas y DNasas constantemente, que lo que hacen es mantener a raya DNA y RNA de microorganismos patógenos, ¿sí? También la presencia de proteasas es otro mecanismo humoral secretado. De los mecanismos humorales solutos están las lisocimas, las quitinasas, pentraxinas, ficolinas, denfencinas y el complemento, que lo han de haber visto en la primera clase. Yo no sé si el complemento va a ser clase o va a ser seminario, pero es un aspecto muy importante de los mecanismos humorales solubles de defensa en la segunda línea. Como ejemplo, la función de algunos elementos humorales, quizás las dos más importantes, las proteínas que circulan, proteínas efectoras circulantes, las que les mencionaba, el complemento, que tiene una función en la muerte de microorganismos, en la opsonización y activación de leucocitos. Las colectinas o llamados lectinas de unión amanosa, que participan en la opsonización y activación del complemento. La proteína C reactiva o pentraxina, que participa en la opsonización y activación del complemento. A propósito de esta proteína C reactiva, que los meses anteriores un montón de salvadoreños fueron estafados porque en algunos laboratorios le decían, hágase la PCR. Y la gente salía pensando que se había hecho la PCR para coronavirus y no tiene nada que ver, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Pero mucha gente salía con su resultado, tengo coronavirus, y lo que le habían hecho la proteína C reactiva. Ya, entonces hay que tener claridad en eso y la población, pues uno debe de orientarla mejor. Entonces la proteína C reactiva se ha utilizado mucho como un factor indicativo de un proceso inflamatorio, pero es inespecífico porque cualquier proceso inflamatorio va a provocar el aumento de la proteína C reactiva, cualquier proceso inflamatorio, incluso no infeccioso. Entonces, esa proteína C reactiva provoca oxonización de microorganismos, activación del complemento. Los factores de coagulación también juegan un papel importante, sobre todo en la compartialización de los tejidos infectados. Entonces, ustedes se fijan, este es solo un ejemplo de proteínas efectoras circulantes y el impacto o mecanismo o función que tienen en la inmunidad innata. En el caso de las citocinas, ustedes van a ir viendo durante vayan avanzando en el curso de inmunología de la asignatura, van a ir viendo cada uno de estos, pero a manera de ejemplo, en el caso del factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y quimiosinas, tienen un papel muy importante en el proceso inflamatorio. El interferón alfa y beta en la resistencia a infecciones virales, el interferón gamma en la activación de macrófagos, e incluso estos se están utilizando en terapia, ¿sí? Contra infecciones virales, incluso contra coronavirus se ha utilizado interferón gamma y alfa y beta para el manejo en algunos protocolos. Y así cada una de estas pues tiene una función muy importante como un mecanismo innato de defensa. Entonces, aunque no es objetivo hablar del complemento, pero es importante saber que uno de los aspectos más esenciales, fundamentales de la inmunidad innata es el complemento, que a través de esa cascada se producen mediadores proinflamatorios,
anafilotoxinas, mediadores opsonizantes, quimioatrayentes, que activan pues una respuesta de tipo celular, ¿sí? Pero también directamente el complemento también puede generar daño a ese microorganismo a través de la formación del poro de ataque a membrana, ¿sí? O complejo de ataque a membrana. Entonces el complemento es un conjunto de factores humorales que participa activamente en la inmunidad innata también y tiene un papel fundamental en el control de las infecciones, de los microorganismos. El otro aspecto, aquí estuvimos hablando de aspectos humorales, el otro aspecto, el otro mecanismo de la inmunidad innata en la segunda línea de defensa es los mecanismos celulares, ¿sí? Estos mecanismos celulares, llámele neutrófilos, células dendríticas, macrófagos, basófilos, etcétera. Estas células tienen la capacidad de reconocer a los microorganismos, a los virus, a los parásitos, a los hongos. Es decir, estas células tienen la capacidad de reconocer lo propio y lo extraño. Es decir, cuando hablamos de inmunidad innata o inespecífica, esa inespecificidad va más dirigida a que este reconocimiento es en general. Pero sí el sistema o estas células sí disciernen entre lo propio y lo extraño. Entonces, ese reconocimiento inmune innato o natural está basado en el reconocimiento de productos constitutivos conservados de las bacterias, de los virus, de los parásitos, de los hongos. Y generalmente estos productos son pertenecientes a vías metabólicas únicas de los microorganismos y que están ausentes en el ser humano. Además, estos son esenciales para la sobrevivencia del microorganismo y por lo tanto el microorganismo a fuerza tiene que expresarlos o producirlos, ¿sí? Ya que si no lo hace, pues no sobrevive. Y entonces, al producirlos, esto puede ser detectado o reconocido por estas células de la respuesta inmune innata. Ejemplo, lipopolisacáridos, lipoproteínas, peptidoglicanos, ácido lipoteicoico, que son parte de la estructura de bacterias, por ejemplo. Ustedes antes de esta clase ya han visto estructura bacteriana y todo eso en otras asignaturas anteriores. Es una pregunta, jóvenes. Hola, hola. Sí, licenciado, ya hemos visto estructura bacteriana. Ah, ¿en qué lo han visto? Aquí en microbiología. Ah, bueno. Sí, les pregunto esto porque es importante por lo menos estar al tanto de todas las estructuras bacterianas, de virus y todo eso, porque es justo esas estructuras las que reconocen este tipo de células. Pero ustedes en las ciencias básicas ven un curso creo que de infectología, ¿verdad? Enfermedades infecciosas, algo así. Bien, continuamos. Yo quisiera que participaran porque si no esto se parece como esas películas de donde uno cree que hay algo, que ya no hay nada dentro de la pantalla. Entonces yo quisiera pedirles que participen jóvenes. Entonces este conocimiento innato, ¿sí? Se hace a través de tres tipos de receptores importantes de reconocimiento de patrones, ¿sí? O RRP. También otros que aunque eso no es objetivo de la clase, pero tiene un papel fundamental en la inmunidad innata, es los receptores para el fragmento FC, ¿sí? De las inmunoglobulinas.
y los receptores para el complemento. Estos tres receptores juegan un papel importante en la inmunidad innata, en el reconocimiento, en ese reconocimiento celular. Vamos a ver en particular los primeros. Pueden observar aquí en este. Bueno, se los explico. El esquema se los traigo de esta forma por una razón. Vean que aquí este es puede ser un neutrófilo, un macrófago, lo que está en verde, una célula fagocítica, no hay problema. Quiero que presten atención y estos son 3 bacterias, una E. coli, un Streptococcus pneumoniae, un Staphylococcus aureus, da igual que sean redondos o alargados. Lo que quiero decirles es que son 3 diferentes bacterias. Sin embargo, las células fagocíticas que utilizan los receptores de reconocimiento de patrones, ¿sí? No le interesa si esta es una E. coli, si este es un estafilococo. Lo que le interesa es que estos microorganismos tengan algo que reconocer, que son los patrones moleculares de reconocimiento de patógeno, que pueden ser incluso iguales o los mismos entre distintas bacterias, ¿sí? Es decir, que lo que hace es reconocer estos patrones moleculares asociados a patógenos, nuestras células del sistema inmune innato. Y a través de este proceso es que se logra que un neutrófilo puede, sin tan siquiera haber tenido contacto nunca con una bacteria, poder reconocer que es extraña y fagocitarla. Ok, entonces, en este mecanismo celular de la inmunidad innata, los mecanismos RRP, y PMAP, estos mecanismos son ejecutados por distintos agentes celulares, las células del sistema fagocítico mononuclear, o sea, macrófagos, los granulocitos, principalmente neutrófilos, aunque también eosinófilos, basófilos, los mastocitos, las células de neutrófilos, basófilos, por los mastocitos, células dendríticas y las células NK utilizan estos mecanismos para reconocer esos agentes extraños, ¿sí? Y les decía que estos mecanismos son genéricos, porque ya lo vimos que le da igual al neutrófilo estar reconociendo un patrón molecular asociado a patógenos de un Staphylococcus aureus que de un epidermide. Es no específico, pues no sabe que es de un aureus, de un epidermide, etc. Son arcaicos, ¿sí? Pero son efectivos porque logran identificar lo propio del ageno, pues nuestras células no poseen ninguno de esos patrones moleculares asociados a patógenos. Es decir, no poseen lipopolisacáridos, no tienen pectiolicano, no tienen proteínas flagelares, no tienen ácido lipoteicoico, lipoarabino o manano, tienen DNA no metilado, RNA de doble cadena. Nuestro sistema inmune o nuestra maquinaria de transcripción, pues no permite que haya RNA de doble cadena, sino de solo una cadena, ¿verdad? Que es el ARN mensajero. Pero sí, algunos microorganismos tienen RNA de doble cadena. Por ejemplo, los virus, ¿sí? Pueden tener RNA de doble cadena. Los DNA no metilados presentes en algunas bacterias. Es decir, estos receptores reconocen estos patrones moleculares que no están presentes en nuestra célula y por tanto pueden reconocer lo propio de lo ajeno. En general, la función de los receptores de reconocimiento de patrones es la activación de la cascada del complemento y la fagocitosis, iniciando con una cascada de señalización que conduce a la activación de la inmunidad innata, pero también, les decía al principio, que la inmunidad innata no actúa sola, realmente está integrada con la inmunidad adaptativa. Siempre que se da el proceso de inmunidad innata, tiene como consecución que se activa también la inmunidad adaptativa, aunque tarda un poco más en establecer una respuesta adecuada y contundente, pero siempre le precede la inmunidad innata. Se da también, tiene como función el control mediante la participación de moléculas coestimuladoras, citocinas, quimiosinas. En este ejemplo que les traigo es de las células dendríticas, pero todas las células en general
pueden tener distintos mecanismos de RPR. Ya lo vamos a ver más adelante. O sea, solo de hablar de los mecanismos RPR, tendríamos que tener una clase de unas 2 horas para poder explicar cada uno de los mecanismos con distintas células. Valga la redundancia, patrones moleculares asociados a patógenos pueden ser receptores de manosa, los receptores tipo Scamber, los receptores lipopolisacáridos, que son como los más famosos, y unos muy importantes son los receptores tipo TOL o TLR, ¿sí? ¿Sí? Receptor light TOL, o sea, son los receptores tipo TOL, que son uno de los más importantes en estos mecanismos de reconocimiento de patrones. Los receptores NOD son otro tipo de receptores muy importantes que reconocen patrones moleculares asociados a patógenos, pero también las células innatas reconocen moléculas adaptadoras, es decir, patógenos que han sido opsonizados. Un patógeno puede estar recubierto por inmunoglobulina y estas células del sistema inmuninnato pueden reconocer la fracción FC de esa inmunoglobulina, ¿sí? Para ejemplo, el receptor C16 del linfocito NK puede reconocer la fracción FC de inmunoglobulina G sobre una célula detectada como anormal, ¿sí? También los receptores de las células NK, receptores citotóxicos naturales o NCR, receptores citotóxicos mediados por anticuerpos, y el sistema de doble receptor activador-inhibidor que es utilizado por las células NK son otro grupo de receptores de la respuesta inmune innata. No lo podemos ver todo, como les repito, porque nos tardaríamos un montón de tiempo. Vamos a ver en general 4 familias que no es que solo sean esas las importantes, pero son, digamos, como ejemplo de mecanismos de RPR, pues me parece muy bien. Vamos a ver estos 4 que son los receptores tipo TOL o TLR, los receptores tipo NOD o NLR, receptores de leptina tipo C o CLR y receptores tipo RIG1 o RLR. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta aquí, joven? ¿O ya se cortó la señal otra vez? No, Estamos conectados, bien. sí, Seguimos. estoy. Entonces, si ustedes observan este esquema, aquí tenemos una célula fagocítica y ustedes observan que de estos 4 ejemplos que les he puesto, TLR, NLR, CLR y RLR, vean que cada uno de ellos juega un papel fundamental en ese reconocimiento, procesamiento, desencadenamiento de la señal para una respuesta inmunológica. Siendo así, están ubicados en distintas partes. Vean que los receptores de lectina tipo C se encuentran ubicados en la membrana plasmática, ¿sí? La membrana plasmática. Los receptores tipo TOL se encuentran ubicados en la membrana plasmática, pero también se van a encontrar ubicados dentro del endosoma, ¿sí? Los receptores NLR, vean que tiene el mismo color para que lo puedan estudiar, o receptores tipo NOD son intracelulares, ¿sí? Y los receptores tipo RIG1 o RLR son intracelulares. Estos receptores, una vez se han unido con el patrón molecular asociado a patógeno correspondiente, desencadenan una vía de señalización que altera la expresión génica y da como resultado pues la expresión de genes que tienen que ver con inflamación, con quimiotaxis, con fagocitosis, con señalizar para que se genere apoptosis, etcétera. Es decir, este reconocimiento desencadena distintas vías de señalización que da como resultado alteración de la expresión génica y por lo tanto se van a expresar entonces genes que tienen que ver con la respuesta inmunológica, tanto innata como específica, ¿sí? Entonces, esta es la razón de ser de los receptores. Pero ¿serán solo estos los receptores que son de importancia? No, son una gran cantidad de receptores. Y yo les traigo este cuadrito. Yo les pido que por favor este cuadrito me lo estudien, ¿sí?
Me lo estudien porque de por acá les saco seguro varias preguntas. Bien, acá, este cuadrito está el receptor. En el caso de los receptores tipo TOL, que tiene los dominios LRR y TIR, dice, están localizados en la membrana plasmática y en los endosomas y endolisosomas, como veíamos en el esquema anterior, hay hasta más de 11 TLR descritos. Aquí está TLR del 1 al 10. Y los ligandos, es decir, cuáles son los patrones moleculares asociados a patógenos o patrones moleculares asociados a daño que reconocen los TLR, y son estos. Miren, reconoce lipopolisacáridos, ácido lipoteicoico, reconoce la flagelina, ácido nucleoico vírico, o sea, DNA, no metilado, monocatenario, reconoce RNA bicatenario. Ya recordemos que nuestra célula eucariota no tiene RNA de doble cadena, no tiene RNA bicatenario, ¿sí? Pero cuando nos infecta un virus con un RNA bicatenario, inmediatamente pues es detectado por este tipo de receptores. Les quiero poner otro ejemplo. Los receptores lectina tipo C, ¿sí? Se llama lectina. De lectina hay decenas y decenas de receptores de leptina, pero en caso particular, los receptores de leptina tipo C, es que el reconocimiento y unión al ligando tiene que ver con el calcio, ¿sí? Es intermedializado por cambio de cargas a través del calcio, ¿sí? Por esos receptores de lectina tipo C. Estos se encuentran en el famoso receptor de manosa, ¿sí? Que se une a azúcares terminales de la superficie de microorganismos, beta-glucanos unidos a la posición 1 3, etcétera, como ejemplo. Y así cada uno de los receptores que vamos describiendo, la estructura, localización, el ejemplo y a qué se une, a qué patrón molecular. Y si ustedes se fijan, aquí ya empezamos a hablar de patrones moleculares asociados a patógenos, pero también últimamente se ha hablado de patrones moleculares asociados al daño. En este caso, de patrones moleculares asociados a patógenos son microorganismos, partículas extrañas, son toxinas, ¿sí? Y los patrones moleculares asociados al daño son células, aquí en el cuadro está células apoptóticas, pero realmente son proteínas dañadas, pero la apoptosis no es esa apoptosis clásica que conocemos, es una apoptosis especial que no sé si la vieron en bioquímica cuando llevaron bioquímica. También hay moléculas solubles que tienen función de reconocer patrones moleculares, que son los péptidos de defensa del huésped. El complemento, ¿sí? El complemento, por ejemplo, que tiene factores del complemento que tienen una estructura de decimógeno inactivo, se localizan en el plasma, y el ejemplo de ellos es C3 del complemento, ¿sí? A ligandos en las membranas de los microorganismos, ¿ok? De los microorganismos. Otro ejemplo de molécula soluble que está, perdón, esto está, creo que está malo en los objetivos porque la palabra es pentraxinas. Son proteínas pentaméricas que se encuentran en el plasma y el ejemplo clásico es la proteína C reactiva, ¿sí? Que reconoce residuos de fosfocolina en la superficie de microorganismos. Y así cada uno de estos. Es que por favor me estudian este cuadro. Entonces, vean que en tanto bacterias, virus y parásitos, levaduras, los receptores de conocimiento de patrones van a poder reconocer distintos patrones moleculares asociados a estos patógenos, ¿sí? En el caso de las bacterias, pueden reconocer ácido, solo como ejemplo, ácido lipoteicoico, peptidoglicano, lipoproteínas, ADN, flagelina, lipopolisacáridos. Y a pesar de que estas lipoproteínas muchas veces está constituida también por aminoácidos, en la superficie de las bacterias recordemos que hay una diferencia entre los aminoácidos nuestros y los aminoácidos que tienen las bacterias en su superficie, ¿verdad? Hay una diferencia, tiene que ver con la configuración espacial, si son aminoácidos L o D, ¿ok?
Bien, en el caso de los virus, las proteínas de cubierta, ¿sí? Las proteínas de cubierta también pueden ser reconocidas, algunos de los azúcares, por estos receptores. Los ácidos nucleicos en particular son eficientemente reconocidos por los receptores de reconocimiento de patrones, sobre todo, por ejemplo, RNA de doble cadena es inmediatamente detectado y degradado al ser reconocido. Entre los parásitos, por ejemplo, muchos parásitos en su superficie tienen glicosilfosfatidil inositol, que es rápidamente reconocido por esos RRP. Las levaduras también en su superficie pueden tener simosano, que es un beta-glicano, y rápidamente reconocido por el receptor de reconocimiento de patrones. Es decir, que el repertorio de acción de esos receptores de reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos, pues es grande, ¿sí? Es grande. Y va también contra toxinas que no tengan nada que ver con parásitos y contra otros agentes agresores, también tienen que ver con receptores de daño. Aquí les pongo como ejemplo por los receptores tipo TOL o Receptor Light TOL, por las siglas en inglés. Que llega hasta el 11 y ya se han descrito unos más. Y cada uno tiene que ver con el reconocimiento de un antígeno en particular. Vean que el TLR3 o receptor tipo TOL3 reconoce DNA, ¿sí? de cadena simple, miren, de los virus. El TLR7 reconoce RNA viral. El TLR8 reconoce RNA viral. El TLR9 reconoce regiones en el genoma de la bacteria, citosina, fosfato, guanina, DNA no metilado, lo puede reconocer. El TLR5 reconoce la proteína flagelina, ¿sí? En los patógenos que tengan esa proteína. El TLR4 reconoce lipopolisacáridos. Y así, cada receptor tipo TOL pues reconoce algunos antígenos en particulares. Y aquí les traigo un ejemplo del TLR3 que reconoce RNA viral. ¿Sí? Una vez el receptor ha reconocido el RNA viral y este ha sido fagocitado ya en el endosoma, recordemos que el TLR, el receptor tipo TOL, está en la superficie, puede servir de unión al microorganismo, pero este inmediatamente va a ser fagocitado y se va a introducir dentro de un endosoma. Ya en el endosoma también hay otros receptores. TLR3, ahí se va a encontrar ese receptor y ese receptor va a desencadenar una cascada de señalización que puede dar como resultado alteración de la expresión génica. ¿Para qué? Va a activar genes tipo 1 para interferón, ¿sí? O va a inducir y esta producción de interferón o aumento en el interferón va a inducir a los genes que sean inducidos por él mismo, va a activar la expresión génica para genes de citocinas, citoquinas proinflamatorias, va a activar por otra vía, ¿sí? Las mismas genes de tipo interferón y todo esto pues va a generar un proceso inflamatorio y de defensa contra este virus que está atacando a nuestro microorganismo y que fue fagocitado por esta célula. Y así como TLR3 desencadena esta cascada de señalización que cambia la expresión génica y desencadena un proceso de defensa, un proceso proinflamatorio, igual cada receptor, ¿sí? Con su patrón molecular correspondiente, pues va a desencadenar una cascada de señalización que siempre va a dar como resultado alteración de la expresión génica. ¿Hacia qué? Hacia aquellos genes que tienen que ver con la respuesta inmunológica inmediata y específica. Los receptores de lectina tipo C los receptores de lectina son montones, pero los tipos C podríamos clasificarlos en estos 7. Se han descrito otros más. Quizás como ejemplo tenemos aquí al receptor de asialoglicoproteína, de cecin, L-cetin, que son receptores de membrana tipo 2, ¿sí? Que son muy, muy importantes. Y todos estos receptores de tipo leptina, ¿sí? Se ubican en la membrana celular
o a veces son secretados como proteínas solubles al espacio extracelular. Reconocen patrones moleculares asociados a patógenos, sobre todo motivos de carbohidratos ricos en manosa, fucosa y beta-glucano, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la función? Bueno, primero van a mediar la endocitosis de microorganismos y sus toxinas, pero después también van a desencadenar una cascada de señalización en las células, como pueden ver en esta lámina. Este es un ejemplo de acción de receptor de lectinas tipo C. Este es un ejemplo en una célula dendrítica, ¿sí? En una célula dendrítica. Vean acá, están las moléculas extrañas, ¿sí? Aquí tenemos dos moléculas extrañas, dos moléculas diferentes. Y tenemos dos tipos de receptores tipo C, de receptores de lectina tipo C, DC-SYN y DEC205. Y esto va a desencadenar una cascada de señalización en el endosoma que va a alterar la expresión génica, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Uno de los efectos de este proceso es la degradación de esos antígenos que han sido detectados y atrapados en el fagosoma en pequeños péptidos que la célula asocia al complejo mayor de histocompatibilidad y pues se lo va a presentar a los linfocitos T. ¿Sí? Esta célula dendrítica siempre están allí en el tejido celular subcutáneo, en mucosas, etcétera, y ahí están pendientes de que cualquier agente extraño lo va a fagocitar, lo va a detectar a través de esos receptores lectina tipo C, lo va a procesar, va a generar una cascada de señalización alterando la expresión génica para que se exprese complejo mayor de histocompatibilidad, pero también va a provocar que el péptido que lo activó sea degradado y se asocie con ese complejo mayor de histocompatibilidad y sea presentado al linfocito T, por ejemplo. Entonces, este es un ejemplo de receptor de lectina tipo C en la célula dendrítica. Los receptores tipo NOD o NLR, ¿sí? Quizás como ejemplo, NOD 1, NOD 2, NLRP3, hay más, generalmente se ubican en el citosol y reconocen PAM, por ejemplo, peptidoglicano, flagelina y otros compuestos bacterianos y virales. Y la función, una vez estos receptores, ese microorganismo ha sido ingresado en la célula, estos receptores se unen a esos patrones moleculares presentes en esos microorganismos y van a desencadenar la cascada, una cascada de señalización celular que da como resultado la alteración de la expresión génica. Se van a expresar genes que codifican para producción de citocinas proinflamatorias, etcétera. Eso va a dar como resultado la liberación de interleuquinas que van a activar otro tipo de respuestas inmunológicas, tanto inespecíficas como de la inmunidad innata. ¿Sí? Y otro aspecto importante es que estos, a diferencia de los tipos C y de los TLR, no median endocitosis. Estos requieren que los microorganismos, ¿sí? O los virus que le dan, tengan que ser fagocitados por otro tipo de procesos. Con otro tipo de procesos. El otro grupo de receptores importantes son los receptores tipo RIG. Aquí, de ejemplo, RIG1 o RLR. Estos dos son como los más importantes. Estos se van a ubicar en el citoplasma. Y en este caso, el ejemplo que les traigo es de una célula pulmonar en donde reconocen el ARN de doble cadena viral presente en el citoplasma. Y esto da como resultado una cascada de señalización que al final va a dar como producto la producción de interferón. Vean acá, tenemos la partícula viral que penetró la membrana plasmática, ¿sí? Logró infectar a esta célula, pero RIG inmediatamente tiene se une a los ligandos presentes en ese virus, que es el ARN viral, y una vez unido, desencadena la cascada de MAUS, ¿sí? Que es la proteína de señalización integral. Aquí se los dejo escrita, miren, para que
¿Qué es esta cascada? Esta cascada de proteína de señalización antiviral mitocondrial da como resultado, ¿sí?, alteración de la expresión génica de esa célula fagocítica, y va a haber aumento de la expresión de genes que codifican para citocinas proinflamatorias, genes de expresión de genes que codifican para interferones antivirales y expresión de genes que codifican para citoquinas, quimiosinas y otros antimicrobianos, ¿sí? Todo con el objetivo de combatir esta infección. También mencionar, y no quité esto de la lámina, que RIG también tiene receptores específicos para bacterias, ¿ok? Para bacterias, y que desencadena también, igual, por otra vía, ¿sí?, la alteración de la expresión génica para la producción de citocinas proinflamatorias, quimiosinas y antimicrobianos, ¿ok? Los otros son los receptores Scamber, sí, que son importantes. Se unen a componentes microbianos y células apoptóticas, ¿sí? Aquellas células que están señalizadas para destruirse son reconocidos por estos receptores Scamber. Entonces, median la activación de distintas respuestas celulares, y algunos sí median endocitosis de lo que han detectado. Aparte de todos los anteriores, hay receptores reconociendo patrones solubles que veíamos en la lámina, que ya aquí se los traigo. Allá aparecen varios, aquí vienen solo estos tres que serían como los más importantes, pero esto ya lo discutimos. También los receptores del complemento, ¿sí? Quizás veamos como ejemplo, a ver, vamos a ver, vean, CR4, perdón, C3B, C3B, que se une a CR3, a CR1, perdón, que estimula la fagocitosis, ¿sí? Estimula la fagocitosis, ¿sí? En los macrófagos. Ustedes pueden ver aquí que aquí hay una bacteria que está cubierta con la fracción C3B del complemento y se va a unir al receptor CR1, ¿sí? CR1, ¿sí? Entonces, este receptor CR1, el C3B se acopla. Una vez se ha acoplado C3B y CR1, esto hace un cambio conformacional en la membrana de la célula fagocítica y promueve la fagocitosis de ese agente extraño, que por ejemplo aquí es un bacilo, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, el complemento juega un papel muy importante en la inmunidad innata. Y así nos podemos ir con CR2, y que tiene la especificidad de C3D, ¿sí? El CR3, que se une a C3B y estimula la fagocitosis, que ya lo estábamos viendo ahí abajo. En este caso, el ejemplo es mediado por CR1, pero CR3 también lo puede hacer. CR4 también puede unirse a C3B y estimula la fagocitosis en monocitos y macrófagos. Y así es que, por favor, este cuadro también me lo estudian, porque aunque vayan a recibir la clase del complemento, generalmente eso se enfoca a la cascada y a las diferentes vías de activación, pero en el caso de la inmunidad innata lo que nos interesa es esto, ¿sí? El papel que juega el complemento de manera específica en la inmunidad innata. Y aquí les dejo este ejemplo para que lo puedan comprender. Hay un ejemplo de esto para cada uno. Entonces, todos estos procesos dan como resultado, pues, fagocitosis y una respuesta inflamatoria. Y en esa respuesta inflamatoria, incluso se da la circulación y la migración de estas células hacia los tejidos donde se está dando la injuria. Y de distintos linajes. Tenemos linaje mieloide, los nitrófilos, los fagocitos mononucleares, las células dendríticas, que migran hacia esos sitios, pero también del linaje linfocitario, linfocitos intraepiteliales que se encuentran localizados en ese sitio de agresión, también juegan un papel importante en esa respuesta inflamatoria. Las células NK también juegan un papel importante en esa respuesta inflamatoria en la inmunidad innata, ¿sí? Ojo, que vean que aquí pongo linfocitos intraepiteliales, ¿sí? Del linfocito que se encuentran localizados ahí. Entonces, ¿y qué producen estos monocitos y macrófagos? Bueno,
hacen un proceso de fagocitosis, pero también producen otras señales. Hay producción de interleuquinas y presentan los antígenos al linfocito T, por ejemplo. Es decir, que hay un traslape entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa en este proceso. Aquí pueden observar un macrófago que ha fagocitado, no sé si es histoplasma lo que tiene adentro este macrófago. Sí, habría que preguntar. Sí, parece como que fuera histoplasma. Entonces este macrófago pues ha fagocitado este microorganismo, pero a su vez produce otras interleuquinas y a su vez puede procesar estos antígenos e írselos a presentar a un linfocito T. Y ustedes observan que tenemos macrófagos por todos lados, ¿sí? Por todos lados. Yo creo que esto lo han de haber visto en la primera clase, pero aquí les dejo cómo tenemos distintos tipos de macrófagos. Tenemos osteoclastos, las células de Mignolia en el sistema nervioso central, las células de Kupffer en el hígado, los monocitos sanguíneos, los macrófagos en los ganglios, los histocitos en el tejido conectivo. Todos ellos son macrófagos, monocitos. Ustedes que tienen una función en ese proceso. Los neutrófilos, ¿sí? Que utilizan una gran cantidad de receptores, principalmente los receptores tipo TOL y de lectina tipo C, son ampliamente utilizados por los neutrófilos y pues tienen como objetivo, uno, promover la fagocitosis, pero también la producción de citoquinas y quimiosinas que permiten detectar la presencia del foco infeccioso. ¿Sí? Además, la destrucción de estos microorganismos una vez han sido fagocitados a través de dos mecanismos citotóxicos, uno dependiente de las especies oxidantes, es decir, intermediarios reactivos del oxígeno, ¿sí? Peróxido de hidrógeno, etcétera, y otros independientes del oxígeno y mediados por acción de diversas enzimas y sustancias. Para eso el neutrófilo tiene distintos gránulos. Yo no sé si esto lo van a ver en alguna clase, pero aquí se los dejo para que lo puedan chequear. Y esto se da sobre todo en el sitio de inflamación. Sí. Entonces, si ustedes se fijan, macrófago, neutrófilo, se da un proceso no solo de detección del microorganismo, sino que la unión de este receptor con el ligando, de la unión del RRP con el patrón molecular detectado, da como resultado dos procesos, o endocitosis o fagocitosis. La endocitosis, que es la ingestión de material soluble, macromolécula del fluido extracelular, ¿sí? Que se puede dar principalmente por endocitosis mediada por receptor, ¿sí? Esto va a dar como resultado la formación del lisosoma y la digestión y destrucción de ese microorganismo. También puede darse el proceso de fagocitosis, que es la unión del agente particulado a la superficie de la célula fagocítica, y aquí sí se emiten pseudópodos y se engloba la partícula para ser internalizada. Entonces, esta fagocitosis pues es un aspecto muy importante, un mecanismo muy importante e indispensable en ese proceso de inmunidad innata, ¿sí? Y que se da principalmente en los polimorfonucleares, ¿sí? Y en los macrófagos, ¿sí? Aquí está el mecanismo de fagocitosis esquematizado, se da el reconocimiento, ¿sí? Por receptor. Aquí hay dos ejemplos de reconocimiento por receptor, ¿sí? Está el receptor de Manosa, ¿sí? ¿Sí? Está el receptor que es un RRP, está el receptor de la fracción FC, ¿sí? Vean. Aquí está. Entonces, aquí son dos ejemplos de tipo de receptor. Está el receptor tipo Scamber, ¿sí? Y esto da como resultado la unión a ese antígeno, un cambio conformacional estructural de la membrana que provoca la formación del fagosoma, la internalización del microorganismo, y posteriormente se ha formado el fagosoma, se une al lisosoma y se forma el fagolisosoma, donde pues se va a dar la destrucción del microorganismo. Este en general el proceso de fagocitosis que pueden llevar a cabo, ya veíamos ahí, principalmente neutrófilos y macrófagos. Las células dendríticas también pueden generar ese proceso, ¿sí? Y participan efectivamente y lo hacen a través de respuesta inmune innata, ¿sí?
Además, producen citoquinas que activan más respuesta inmune innata, pero también pueden ir a presentar ese antígeno a un linfocito T. ¿Sí? Las células NK igual son activadas por interferonas y citoquinas derivadas de macrófagos y actúan como defensa temprana contra ciertas infecciones intracelulares y contra células anormales. ¿Y cómo reconocen estas células NK a estos microorganismos? Bueno, lo hacen a través de estos receptores, ¿sí? Un ejemplo de ellos es CD36, que reconoce la fracción FC de un antígeno que puede estar unido a un antígeno. Los basófilos igual tienen receptores que pueden reconocer la fracción FC y dan como resultado de granulación para provocar una descarga de histamina. ¿Sí? Los eosinófilos igual, o sea, este ejemplo de los basófilos usted lo puede ver en algunos procesos alérgicos inmediatos, ¿sí? Probablemente alguien nunca haya tenido contacto con un alergeno y de repente tiene contacto con ese alergeno y estalla una respuesta con inhibición de histamina en 7 minutos. ¿Y qué sucedió ahí? ¿Cómo fue que este basófilo reconoció ese antígeno extraño con el cual nunca había tenido contacto? Pero sobre todo, ¿cómo se logró dar una respuesta tan inmediata? Y es por eso, es por a través de esos receptores de reconocimiento de patrones y por lo cual se dio una respuesta inmediata con liberación de grandes cantidades de histamina. Los eosinófilos igual. Sí, pueden reconocer sobre la superficie de parásitos, en este ejemplo, la superficie de tequinales espirales, antígenos y da como resultado pues la liberación de sustancias que pueden contribuir a destruir ese microorganismo. Entonces, si ustedes se fijan, realmente tratar de poner un límite o una frontera entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa es inoficioso porque la verdad que son dos respuestas activamente integradas. Sin embargo, podríamos decir que la inmunidad innata pues va desde segundos, horas, ¿sí? Y a las 12 horas se comienza a dar un traslape y activación de la respuesta inmune adaptativa, pero no significa que la respuesta inmune innata haya cedido en ese momento. Puede durar incluso durante algunos días, ¿sí? Durante algunos días. Lógicamente, conforme van pasando los días, va haciéndose más preponderante la respuesta inmune adaptativa, ¿sí? Y este ejemplo es uno de los ejemplos que más me gusta, porque si ustedes se fijan, estuvimos hablando de receptor de reconocimiento de patrones, pero que conoce dos patrones. Los patrones moleculares asociados a patógenos, aquí pueden ver ustedes estas bacterias que han logrado ingresar, pero también patrones moleculares asociados al daño. Vean acá esta punción, pues ha provocado también un daño y este tipo de daño pues también tiene como resultado la expresión de moléculas intracelulares que nunca deben de estar en la membrana, ¿sí? En la parte externa de la membrana, siempre están a la parte interna. Muchas veces estas agresiones físicas, químicas o por toxinas provocan que se expresen antígenos que normalmente son intracelulares, que se expresen hacia afuera de la membrana y eso inmediatamente es reconocido por el receptor de reconocimiento de patrones asociado al daño, ¿sí? Aquí este ejemplo es un proceso inflamatorio donde se da la ingresa, logró pasar la primera línea de defensa, entra en juego la segunda línea de defensa. Vea que aquí la bacteria fue reconocida a través de un receptor de reconocimiento de patrones que se unió al patrón molecular asociado al patógeno en esta bacteria. Es fagocitado. Luego esta célula que ha fagocitado va a migrar y va a ir a presentar al linfocito T esta bacteria, pero igual va a liberar también otras citocinas que va a llamar otras células proinflamatorias a este sitio, ¿sí? También se va a estimular la agregación plaquetaria
y está todo este proceso inflamatorio. Pero igual a la par también se está dando un proceso con el daño que se encuentra. Entonces, ese patrón molecular es asociado al daño o a la lesión, es algo que está teniendo mucho auge en este momento. También estos patrones moleculares asociados al daño también son llamadas señales de peligro, derivadas de célula o de tejido de llamado, y también colectivamente a estas señales de peligro se llaman DAMP, ¿sí? DAMP, no lo vayan a confundir con los PAM. Y estos DAMP puede ser secundario al daño en el tejido provocado por una infección, o también puede ser un daño estéril, es decir, que no tenga ninguna relación con un microorganismo. Puede ser secundario a toxinas, a daño químico, a quemaduras, traumatismo como el que veíamos en el ejemplo anterior, o pérdida del riego sanguíneo, ¿sí? Este daño puede ser detectado como una señal de peligro o llamado DAM. También puede ser secundario a un tipo muy particular de apoptosis, que no es la apoptosis que conocemos porque una célula que ya está en vejez es señalizada para su autodestrucción, que es la apoptosis. Esta es un tipo de apoptosis llamada apoptosis inmunogénica, en donde se expone de manera extracelular ciertas moléculas que son intracitoplasmáticas o intranucleares, ¿sí? Y cuando estas moléculas que tienen que estar en el citoplasma o tienen que estar dentro del núcleo por esta apoptosis inmunogénica se expresan de manera extracelular, estas son detectadas como señales peligro, ¿sí? Y son, por lo tanto, detectadas por los receptores de reconocimiento de patrones. También puede ser endógenos y exógenos. Quizás lo más importante son los exógenos, que son liberadas rápidamente después de la muerte por apoptosis inmunogénica, pero no por la apoptosis fisiológica, que es la que nos dan o nos explican en bioquímica. También en este proceso hay reclutamiento de células presentadoras de antígeno que inducen maduración al estimular la expresión de las moléculas, y también son secretadas por células del sistema inmunológico como macrófagos y células dendríticas, sin que esto implique la muerte celular, ¿sí? Estos patrones moleculares asociados a lesión o señales de emergencia o DAM son reconocidos por los mismos receptores que reconocen los patrones moleculares asociados a patógenos, ¿sí? Y estos receptores que van a reconocer los DAM igual se encuentran en monocitos, en macrófagos, en células dendríticas. Una vez este receptor se ha unido a los ligandos en esa célula dañada o que ha sufrido el daño, estos DAM se señalizan para la activación de varias vías, la vía de NF-κB, la vía de la MAP quinasa, la llanoquinasa y interferón tipo 1, ¿sí? Y da como resultado el aumento de la expresión de citocinas proinflamatorias, que va a dar como resultado la fagocitosis de las células que están señalizadas con apoptosis inmunogénica o en proceso de necrosis. Da como resultado incremento de la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y otras moléculas coestimuladoras. Y estos pues eventos convergen, que son parte de la inmunidad innata, terminan convergiendo en la parte de la inmunidad adaptativa, ya que todo esto también va a ser presentado por una célula presentadora de antígeno a los linfocitos T, que consecuentemente van a montar una respuesta inmune específica. Esto es un tema muy importante, ahorita en auge, pues este mecanismo se está utilizando como un mecanismo para el tratamiento del cáncer, utilizar este proceso a favor del mecanismo de tratamiento de cáncer. Vamos a ver, yo creo que esta es la última lámina. Por aquí nos quedaríamos, jóvenes. Yo creo que hemos cubierto toda la temática. No sé si me están escuchando. Hola. Sí, sí, se escucha. Entonces, por aquí nos quedaríamos. Como les decía el licenciado Josué, esta presentación, yo siempre después de las clases le hago alguna modificación, y cuando ya la tengo modificada y lista para que ustedes les pueda servir como un instrumento de estudio o guía de estudio, yo se las paso a PDF y se las envío, ¿sí?
se las voy a enviar. Y las preguntas del examen pues vienen de lo que hemos discutido el día de hoy y de lo que está contenida en esa presentación en PDF que yo le voy a enviar al licenciado Josué para que se los envíe a ustedes. No sé si hay preguntas, jóvenes. Muy calladitos han estado. A mí me gustaría que hicieran preguntas. Solamente la bibliografía, licenciado, que se va a tomar para evaluar este tema, solamente será la diapositiva o no se ha tomado de otro libro. Se ha tomado de varios libros, artículos, por lo tanto, las preguntas van a ser de lo que les he dicho y de la presentación que les voy a enviar en PDF. Vale, perfecto, muchas gracias. Sí, Lick, yo tenía una pregunta. Sí, Francisco, dime. Con respecto a la de fagocitosis, vaya, si en un determinado momento un microorganismo presentara estructuras pues que le impiden que se realice el proceso de fagocitosis, ¿cómo los macrófagos realizarían su acción para poder acabar con esa infección? Sí, fíjate que generalmente los macrófagos casi no tienen ese fenómeno de fracaso. Generalmente las células que presentan ese fenómeno son los neutrófilos, por ejemplo. Los neutrófilos a veces, y eso les sucede seguido, no es tan raro, tratan de fagocitar células opsonizadas, bacterias que han sido opsonizadas, por ejemplo. Entonces, pero un neutrófilo no puede fagocitar una bacteria de muy grande, de gran tamaño, ¿sí? De gran tamaño. Entonces, cuando el neutrófilo trata de fagocitar y no lo logra, este fenómeno se llama fagocitosis frustrada. Así es el término inmunológico. Es una fagocitosis frustrada y entonces esta fagocitosis frustrada, a pesar de que no pudo fagocitar al microorganismo o al antígeno, ya la sola unión del ligando con el receptor en el neutrófilo generó una señalización para que se diera el proceso de fagocitosis. Pero como este no se logró y se frustró, este fenómeno también desencadena otro proceso de señalización intracelular y expresión génica que da como resultado la degranulación y la descarga de todos esos mediadores de oxígeno y todo sobre el microorganismo, ¿sí? O sea, cuando se da una fagocitosis frustrada, da como resultado la destrucción de este neutrófilo y degranulación. Esto también sucede mucho en enfermedades autoinmunes, donde nuestras células han sido tapizadas con anticuerpos, por ejemplo, que son reconocidos a través de la fracción FC del anticuerpo por neutrófilos, y una superficie celular que esté tapizada, el neutrófilo llega, se une a esa fracción FC pensando que es un microorganismo, pero es un tejido continuo. El neutrófilo jamás va a lograr fagocitar a una célula, ni mucho menos a varias células que están en un tejido, por ejemplo, tejido renal, y al no lograr fagocitar, lo que hace es degranularse sobre ese tejido y eso provoca un proceso inflamatorio, ¿sí? Eso lo van a ver ustedes en la clase de hipersensibilidades, ¿sí? Entonces, eso sucede cuando se da esa fagocitosis frustrada. El neutrófilo se señala para degranularse y de autodestruirse y todo ese contenido le cae al microorganismo para promover su destrucción, pero también esos procesos dañan nuestros tejidos, ¿sí? Eso aumenta el proceso inflamatorio en el sitio de la lesión y eso es lo que vemos normalmente. O sea, eso no es raro, sucede frecuentemente en los focos infecciosos. Gracias, Lick. Ok, Francisco, ¿otra pregunta? Sí. Pregunten, jóvenes, porque para eso es la clase. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame, Wilber. ¿Las células dendríticas siempre van a tener la función presentadora o tienen otra función con respecto al sistema inmunitario? Tenemos dos tipos de células dendríticas, una de estirpe linfoide y otra de estirpe mieloide. En este caso, la participación más importante en la inmunidad innata son las de estirpe mieloide, que son las que se encuentran en los tejidos,
¿sí? De hecho, en los últimos años se ha determinado realmente que, por ejemplo, para la infección por el VIH, en los últimos años se ha determinado realmente que la primera célula que se encuentra con el virus del VIH, ¿sí? Es la célula dendrítica. Y esta célula dendrítica ejerce dos funciones. La primera es tratar de neutralizar el virus. Primero lo reconoce a través de los RRP, ¿sí? Reconoce, una vez se ha internalizado el virus en la célula dendrítica, a través de los receptores tipo TOL, el virus ahí ingresa a la célula y a través del receptor tipo TOL y los receptores tipo RI, reconoce ese material genético del virus, ¿sí? Entonces, la célula de por sí trata de combatir la infección, pero también hace otro proceso, ¿sí? Esta célula dendrítica también puede funcionar como célula presentadora de antígeno y puede migrar a presentarse a los linfocitos T. Entonces, la célula dendrítica tiene como dos funciones. En esa segunda línea de defensa, en esa mucosa, en ese tejido celular subcutáneo, pues hace uso de mecanismos innatos para ese proceso, pero también funciona como célula presentadora de antígeno y por lo tanto tiene un traslape para la inmunidad específica o adaptativa. Eso con respecto a la célula dendrítica de la línea mieloide, o también Correcto, para la linfoide. también para el linfoide tiene la misma función, solo que la linfoide tiene una función más de inmunidad adaptativa que innata. Bueno, muchas De gracias. hecho, hoy la investigación para evitar, como se ha costado la consecución de una vacuna para el VIH, todavía está en proceso, no hay aún un éxito en su consecución. Muchas de las líneas de investigación en este momento están destinadas a tratar de impedir la infección de las células que en un principio tienen contacto con el virus. Y una de ellas es las células dendríticas que se encuentran en las mucosas o en los tejidos. Y en eso se está trabajando mucho para tratar de bloquear o disminuir la carga con la que el virus llega y se disemina en el cuerpo. Ok, muchas gracias, licenciado. ¿Otra pregunta, jóvenes? Preguntemos, por favor. Bueno, si no hay preguntas, no sé, el licenciado José tendrá alguna orientación para ustedes. Si no, yo les deseo buen provecho y a más tardar el miércoles, el jueves, perdón, les estaría enviando yo la presentación al licenciado José para que se las proporcione. ¿Ok? ¿No hay preguntas?